Hola a todos. Continuando con el tema técnicas de integración, vamos a explicar en esta oportunidad la integración por fracciones parciales. La integración por fracciones parciales es una técnica que se emplea cuando vamos a integrar o encontrar la antiderivada de una función racional. En este caso, la función racional se descompone en la suma de fracciones más sencillas. Vamos entonces a ver en qué consiste esta técnica. Vamos a ver. Muy bien. El nombre completo de esta técnica es integración de funciones racionales mediante fracciones parciales. Ahora, ¿qué es una función racional? Una función racional es una función que se forma por el cociente de dos polinomios. Las funciones racionales se clasifican en dos tipos, función racional propia y función racional impropia. ¿Qué es una función racional propia? Una función racional propia es una función racional que es la división de dos polinomios, la llamamos R de X igual a P de X entre Q de X, donde P de X y Q de X son polinomios. Ahora, para que sea una función racional propia, el grado del polinomio numerador debe ser menor que el grado del polinomio denominador. Cuando estamos frente a esta condición, decimos entonces que la función racional es propia. En ese caso, es posible expresar esa función racional como la suma de fracciones simples o fracciones más sencillas. Ahora tenemos otro tipo de función racional, que es la función racional impropia. En este caso, la función racional compuesta por la división de dos polinomios tiene que el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador. Entonces, para poder emplear o para poder escribir o expresar esta función racional impropia como suma de fracciones parciales, primero se debe dividir, hacer la división entre los polinomios. En este caso, una vez realizada la división del polinomio, de la función racional R de X, es decir, P de X entre Q de X, nuestra función se escribe como el cociente más el residuo entre el polinomio divisor. C de X y R de X van a ser polinomios y es la forma como se escribe la función racional cuando ésta es impropia, una vez que hacemos la división del polinomio, de polinomios. La expresión o la nueva función racional R de X entre Q de X será una función racional propia, por lo que esta función racional sí podemos entonces definirla como una función racional propia. Entonces, la función racional propia tiene la característica que el polinomio numerador es de grado menor que el polinomio denominador. La función racional impropia tiene la característica que el polinomio numerador es de grado mayor que el polinomio denominador. En el caso de la función racional propia, esta puede expresarse como la suma de sus fracciones más simples o como la suma de fracciones más simples, mientras que la impropia, antes de poder expresarla como suma de fracciones simples, se debe efectuar la división del polinomio, escribiendo entonces o reescribiendo la función racional como el cociente más el residuo sobre el divisor. Muy bien, decíamos entonces que si la función racional es propia, esta puede descomponerse en fracciones más simples. ¿Qué forma tendrán estas fracciones más simples? Bueno, pueden llegar a tener las formas que aquí pueden observar. Esta es una fracción donde A es un coeficiente, un número hasta los momentos desconocidos, y el término que va en el denominador es un factor lineal. Puede ser que la fracción simple sea un coeficiente entre un factor lineal que se repite. Decimos que se repite porque está aquí elevado a la n. Entonces puede ser 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero es un factor lineal.
o bien la fracción parcial se escribe como el polinomio de un polinomio de grado 1 o un factor lineal entre una expresión cuadrática, ax cuadrado más bx más c. Cuando tenemos una fracción que se escribe de esta manera, o sea, el factor es un factor cuadrático, este factor cuadrático es irreducible. ¿Qué significa? Que no se puede factorizar como el producto o de dos factores lineales distintos o de un factor lineal que se repite dos veces. Y la otra expresión común de una fracción simple es un polinomio lineal entre un polinomio cuadrático que se repite. El procedimiento para emplear la integración mediante fracciones parciales consiste en lo siguiente. Tenemos una función racional propia. Debemos factorizar el polinomio denominador y al factorizar el polinomio denominador puede ocurrir que su factorización nos arroje como resultado factores lineales diferentes o bien factores lineales que se repiten o bien factores cuadráticos o factores cuadráticos que se repiten. Es posible que tengamos combinación entre ellos, pero eso va a estar inmerso en cada uno de los casos que vamos a ver a continuación. Vamos entonces a explicar los diferentes casos que se presentan en el uso de la técnica de integración por fracciones parciales, y los casos están sujetos a la factorización del polinomio denominador. Veamos entonces el siguiente ejemplo. El caso 1 va a consistir en lo siguiente. El polinomio denominador es el producto de factores lineales distintos, es decir, cuando lo factorizamos, su factorización arroja como resultado el producto de factores lineales diferentes. Tenemos entonces, vamos a calcular la antiderivada de la función 2x más 1 entre x al cubo menos 7x más 6. Observamos y vemos que es una función racional propia. El grado del polinomio numerador es 1, es menor que el grado del polinomio denominador, que es 3. Veamos entonces. Acá, por supuesto, hay muchos pasos que se saltan porque el proceso de factorización es un proceso que ya ustedes conocen. Existen diversas técnicas para factorizar, entonces es bueno, necesario y útil que repasen en qué consiste el proceso de factorizar un polinomio. Entonces, basados en que ustedes conocen los procedimientos para factorizar, tenemos entonces que nuestra función racional propia, una vez que hemos factorizado el denominador, nos va a quedar como 2x más 1 entre x menos 1 por x menos 2 por x más 3. Un ejemplo de técnica para factorizar, Ruffini, por ejemplo. Muy bien. Entonces, hemos escrito de manera distinta la función. Acá, esto que está acá es exactamente esta expresión que tenemos original. Vamos a trabajar con ella fuera del símbolo integral. Tenemos acá 2x más 1 entre x menos 1 por x menos 2 por x más 3. Como el polinomio denominador se factorizó y el resultado fueron 3 factores lineales diferentes, la fracción parcial correspondiente a cada factor lineal es una fracción parcial para el primer factor más una fracción parcial para el segundo factor más una fracción parcial para el tercer factor. En el numerador vamos a tener símbolos que representan un coeficiente que desconocemos pero que podemos calcular. ¿Está bien? ¿Cómo se calculan estos coeficientes? Bueno, igualmente existen diversos métodos para calcular estos coeficientes. Aquí estamos diciendo que esta fracción es igual a la suma de estas tres fracciones. Si queremos expresar la suma de estas tres fracciones como una sola fracción, bueno, debemos efectuar la operación de suma entre esas fracciones.
Ustedes pueden sumarla como ustedes quieran. Normalmente ustedes toman 2 y hacen lo que ustedes llaman un cruzado o simplemente efectúan el procedimiento de sacar el mínimo común denominador, que no es más que el producto de estos tres, y una vez con el producto de estos tres, calcular cada uno de los numeradores para estas fracciones. Realizado eso, nos queda entonces que en el numerador, cuando realizamos la suma de estas tres fracciones, nos va a quedar a por x menos 2 por x más 3, más b por x menos 1 por x más 3, más c por x menos 1 por x menos 2. Si yo multiplico, haciendo la operación de suma, estos tres factores, resulta que este denominador nos va a quedar idéntico a este. Y el numerador entonces va a ser igual a toda esta suma de términos que tenemos acá. El propósito es encontrar los coeficientes A, B y C. ¿Cómo lo encontramos? En este caso, el método que aquí se explica es muy simple. Vamos a tomar las raíces de cada uno de estos factores. ¿Quiénes son las raíces? Los valores de x que hacen 0 cada factor. Por ejemplo, ¿quién hace 0 a x menos 2? ¿Qué valor de x hace 0 a x menos 2? X igual a 2. ¿Quién hace 0 al factor x más 3? X igual a menos 3. ¿Quién hace 0 al factor x menos 1? El valor x igual a 1. Entonces, tomamos cada uno de estos valores y los vamos a reemplazar en ambos lados de la igualdad. Eso entonces nos va a permitir encontrar uno de los coeficientes. Por ejemplo, vamos a tomar x igual a 2. Si x igual a 2, entonces 2 menos 2 es 0, entonces todo esto se hace 0. Este producto se va a hacer 0 y nos va a quedar entonces que 2 por 2 más 1 es 5 y 2 menos 1 es 1, 2 más 3 es 5, 5 por 1 es 5, multiplicado por b es 5b y por lo tanto así obtenemos el valor del coeficiente b. b es igual a 1. El mismo procedimiento se hace para x igual a menos 3, aquí dice x igual a 3, es un error. Es x igual a menos 3 y lo reemplazamos en ambos lados de la igualdad. Este se hace 0, este término se hace 0, pero c nos va a dar el valor de c. Entonces, si sustituyo x por menos 3, me da aquí menos 6 más 1 es menos 5, perdón, aquí está menos 5, menos 3 menos 1 es menos 4, por menos 3 menos 2 es menos 5. Aquí está, resolvemos esta ecuación para c y c nos va a dar un cuarto. Y de la misma manera entonces hacemos para el otro factor o para el otro valor de x que es igual a 1 y así obtenemos a. Entonces fíjense que obtuvimos los valores de a, de b y de c. Luego, partiendo de lo que estamos haciendo, la integral es igual a esta fracción donde hemos factorizado el denominador, perdón, pero entonces al factorizar el denominador nos quedó que esto es igual a la suma de estas fracciones simples, donde estos valores que están acá, menos 3 cuartos es A, 1 es B y menos 1 cuarto es C. Entre cada uno de los factores correspondientes. Volvamos un momento al anterior, perdón. Aquí, fíjense, ya encontramos A, ya encontramos B, ya encontramos C. Entonces, la integral de esta función va a ser igual a la integral de estas tres fracciones. En esta escritura tenemos ya separadas en tres integrales más sencillas. Una vez que hemos hecho esto, entonces fíjense que el problema se reduce y se vuelve mucho más simple, porque en este caso aplicamos propiedades para la antiderivada, que en este caso es sacar como fuera de la integral los valores constantes. En este caso sacamos menos 3 cuartos de x sobre x menos 1, 1 y menos 1 cuarto. Y cada una de estas
funciones que tenemos acá, 1 entre x menos 1, 1 entre x menos 2 y 1 entre x más 3, son expresiones que podemos resolver mediante la técnica de cambio de variable. Llamamos u a x menos 1, el diferencial es de x, entonces esto nos queda de la forma integral de du sobre u, cuya antiderivada es logaritmo natural. Entonces por eso finalmente acá decimos que esto va a ser menos 3 cuartos por la antiderivada de esta función, que es logaritmo natural de x menos 1, más, igualmente aquí hago ux menos 2, el diferencial es de x, entonces esto me va a quedar de la forma de u sobre u, cuya antiderivada es logaritmo natural de u. En este caso, logaritmo natural de u es x menos 2, aquí debería ser menos 2, hay un error. Y finalmente, también haciendo cambio de variable para esta integral, me va a quedar logaritmo natural de x más 3 más la constante c. Entonces, con esto hemos conocido el caso 1 para resolver un problema mediante la técnica de fracciones parciales. Veamos el caso 2. El caso 2 expresa que al factorizar q de x, el resultado nos va a dar factores lineales distintos y o que se repiten. Un factor lineal tiene esta forma. Entonces, en este caso se repiten los factores lineales. Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos una función racional en términos de y. Es una función racional propia, porque el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Lo que hacemos entonces es factorizar el denominador. Entonces, factorizando el denominador, obtenemos y cubo más 4y cuadrado más 4y, que es el denominador, va a ser igual a y, lo sacamos factor común, y acá tenemos un polinomio de grado 2 que podemos factorizar utilizando, por ejemplo, el resolvente, y resulta que su expresión factorizada es y más 2 al cuadrado. Entonces, este polinomio de grado 3 se factoriza y queda de la forma y por y más 2 al cuadrado. Fíjense entonces que la factorización del denominador nos da como resultado un factor lineal y otro factor lineal que se repite dos veces. ¿Qué se hace? ¿Cómo se expresa entonces mi función racional como una suma de fracciones parciales? Tenemos nuestra función racional acá, eso va a ser igual a la función racional, pero observen que se escribe el denominador factorizado, y ahora eso va a ser igual a la suma de tantas fracciones como factores lineales tengamos acá. Entonces tendremos una primera fracción parcial con el factor y, tendremos una segunda fracción parcial con y más 2 y una tercera fracción parcial con y más 2 al cuadrado. Entonces, tendremos tantas fracciones parciales como repeticiones se tengan de el factor lineal. Entonces, en este caso, el factor lineal que se repite dos veces. Entonces, formamos dos fracciones, una que va a tener el exponente 1 y la segunda que va a tener el exponente 2 del factor lineal. Si hubiese sido 3, entonces deberíamos escribir tres fracciones parciales. Una fracción con el factor con exponente 1, otra fracción con el factor con exponente 2 y una tercera fracción con el factor con exponente 3. Entonces, dependiendo de cuántas veces se repitan, tendremos tantas fracciones parciales para ese factor que se repite. Muy bien. Entonces, acá se procede de la misma forma como lo explicábamos en el caso anterior, pero aquí van a haber variaciones, evidentemente. ¿Por qué van a haber variaciones? Porque vamos a tener otra expresión distinta en el denominador que va a ser particular este ejercicio, sobre todo para el cálculo de los coeficientes A, B y C en este caso.
Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Sumamos estas tres fracciones. Al sumarla, el común denominador va a ser igual a y más y cuadrado, y entonces cuando hacemos la suma, esto entre y va a quedarme a por y más 2 al cuadrado, este denominador entre y más 2 nos va a quedar b por y más 2, y este denominador entre este nos va a quedar c por y. Acá igualamos, o en este caso, podemos utilizar la técnica anterior. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los valores que hacen 0 cada uno de estos factores? Bueno, son dos. Y igual 0 y y igual a menos 2, ¿verdad? Entonces, si evalúo para y igual a 0, este factor y este factor son 0. Y evalúo, vamos a igualar los numeradores. Entonces, para y igual 0, evaluamos de este lado, en este polinomio nos queda 8, y de este lado nos va a quedar 0 más 2 es 2 al cuadrado es 4 por a. Entonces, a es igual a 2. A 4 por a igual a 8, despejamos y a es igual a 2. El otro valor que hace 0 a los factores es menos 2, entonces va a ser 0 este factor, va a ser 0 este término, perdón, va a ser 0 este término, y nos va a quedar c por y, que al sustituirlo por 2 nos queda 2c, y al sustituir por 2 de este lado para igualar nos va a quedar menos 6 igual a c por menos 2, y por lo tanto c es igual a 3. Para encontrar b va a ser un poco más, el procedimiento va a ser un poco más complejo, porque de hecho, para poder encontrar y tendríamos que desarrollar este binomio al cuadrado, multiplicarlo por a, desarrollar este producto, multiplicar por b, agrupar los términos semejantes y establecer un sistema de ecuaciones. Pero como ya tenemos los resultados de a y de c, entonces el valor de b va a ser más fácil de encontrar. Sugerencia y recomendación: busquen en libros de bachillerato el método de coeficientes indeterminados, ¿okay? Para encontrar los coeficientes de las fracciones parciales. Muy bien, entonces, aquí hablan si y es igual a 1, pero repito que ese valor no es tan simple como decirlo nada más. Lo que les expliqué anteriormente es lo que les va a ayudar a encontrar el valor de b. Pero bueno, encontradas a, b y c, y fíjense que b da 0, de acuerdo a este ejercicio, b es 0. Entonces, en este caso, si b es 0, vuelvo a la página anterior, si b es 0, entonces esta fracción no existe. Se reduce que nuestra función racional va a ser igual a la suma de esta fracción más esta fracción. Entonces, es lo que tenemos acá. La integral entonces de nuestra función racional va a ser igual a la integral de 2 entre y, porque a nos dio 2, más la integral de 3 entre y más 2 al cuadrado diferencial de y. Sacamos fuera de la integral el valor de 2, el valor de 3. Esta integral tiene resultado directo porque es el integrando o la antiderivada es logaritmo natural de y, menos, y esta que está acá, podemos usar cambio de variable. Por ejemplo, si llamo u a y más 2, el diferencial de u va a ser igual de y, entonces esto se convierte en u a la menos 2 diferencial de u, y u a la menos 2 diferencial de u es menos u a la menos 1, y por lo tanto va a ser menos 1 sobre y más 2 multiplicado por 3 más la constante c. Y acá entonces tenemos finalmente la antiderivada de la función racional. Caso 3 de la técnica de integración por fracciones parciales. En este caso, la función denominador o el polinomio denominador de nuestra función racional propia se factoriza y aparece o contienen factores cuadráticos irreducibles. Es decir,
El factor cuadrático no tiene raíces reales. Al no tener raíces reales, entonces su expresión, esa es la expresión mínima para ese polinomio. Cuando esto ocurre, entonces vamos a ver cómo se expresa la función racional como suma de fracciones parciales. Vamos con el ejemplo. Vamos a calcular la antiderivada de esta función racional. Es una función racional propia. Grado del numerador, del polinomio numerador, que es 2, es menor que el grado del polinomio denominador, que es 3. Vamos entonces. Las fracciones parciales, ¿cómo nos quedan? Recuerden que lo primero entonces que vamos a hacer es factorizar el denominador. Perdón. Acá en este ejercicio lo estamos haciendo, vamos a decirlo así, en forma directa. Fíjense, la fracción va a ser igual a el numerador entre acá. Esta factorización, una primera factorización es muy sencilla, sacando x factor común, y nos queda x que multiplica a x cuadrado menos 4x más 5. Si nosotros tratáramos de buscar raíces para este polinomio de grado 2 o factorizarlo, nos vamos a encontrar que no tiene, es irreducible, no tiene factores, no se expresa en términos del producto de factores lineales. Por lo tanto, la factorización de x cubo menos 4x cuadrado más 5x queda como x por x cuadrado menos 4x más 5. Entonces, ¿cómo se expresa esta función racional como suma de fracciones parciales? Vamos a tener una fracción para el factor lineal y una segunda fracción para el factor cuadrático. Pero observen cómo es el numerador que va a llevar la fracción que tenga el término cuadrático. Vamos a escribir B, colocamos B porque aquí iniciamos con A. B, pero esa B va a ir multiplicada por la derivada del factor cuadrático. Es decir, B multiplica a 2x menos 4 más C. ¿Ok? Esto no es la constante de integración, es simplemente el otro término de la suma que va en el numerador de esta fracción parcial. Entonces recuerden que cuando tengan un polinomio cuadrático van a colocar en la fracción parcial que lo contiene b que multiplica a la derivada del factor cuadrático más c. Y bueno, acá lo colocamos como observación. Observe que en el numerador de la fracción con denominador cuadrático se le define con la derivada del denominador para facilitar los cálculos. Esto es para facilitar los cálculos. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, simplemente igualar esta función racional con esta función racional, o lo que es lo mismo, esta. Sumamos las fracciones, buscamos la suma de los términos en el numerador, ¿ok? Y procedemos a igualar cada una. Fíjense que la raíz que hace 0, uno de los factores es x igual a 0. Si sustituimos x igual a 0, este factor es 0 y nos queda de este lado 5 por x a la 0 es 0 más 2 y sustituyo x igual a 0 en el factor que acompaña a la a. Nos queda que a va a ser igual a 2/5. ¿Ok? Para el otro caso vamos a utilizar, por ejemplo, x igual a 2, porque acá tenemos este factor que multiplica b y ese pudiera ser uno que nos permitiera encontrar igualmente el valor para b o c, que son los que nos faltan. Entonces se sustituye por x igual a 2 y encontramos en ese caso a c. Y así sucesivamente. Repito, la técnica para hallar los coeficientes de las fracciones parciales se conoce como método de coeficientes indeterminados. Búsquenlo para que conozcan los diversos procedimientos.
Entonces, encontrados A, B y C, vamos a sustituirlo en las dos fracciones. Entonces, la integral va a ser igual de la función que tenemos originalmente, va a ser igual a la integral de esta suma. ¿Ok? En este caso nos resulta, fíjense que acá está cada una de las fracciones. Aquí tenemos la fracción con el factor x, acá tenemos a b que multiplica 2x menos 4 y aquí tenemos a c sobre x cuadrado menos 4x más 5. Separamos en una integral que contiene a x como denominador más 23 sobre 10, que es b, que multiplica a la integral de 2x menos 4 entre x cuadrado menos 4 más 5, más 54 quintos, que es el valor de c, entre 1 la integral de 1 por x cuadrado menos 4x más 5. Estas tres integrales se espera sean más simples de integrar que la que teníamos originalmente. Estas dos primeras son básicamente simples y se pueden antiderivar con las técnicas ya conocidas. Esta, por ejemplo, es directa de la tabla. Esto es logaritmo natural de x. Ahora, esta que está acá, fíjense lo que tenemos. Es una integral de una fracción, de una función racional propia, porque el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Pero como este no se puede factorizar, entonces vamos a intentar llamar u, hacer un cambio de variable, llamando u al denominador y se espera que aquí esté el diferencial. De hecho, esa es la razón por la cual, en vez de colocar en la fórmula anterior acá, en vez de colocar bx, sino que se coloca la derivada del denominador, es precisamente para que cuando llegue este momento, sepamos que al hacer u aquí, aquí arriba tenemos el diferencial. ¿Ok? Por lo tanto, si esto es u y aquí está el diferencial, esto va a ser la integral de du sobre u, entonces eso va a ser logaritmo natural de este denominador. Y esta tercera integral se realiza utilizando una operación algebraica previa, que fue la que vimos en la clase de ayer, que es la completación de cuadrados. Entonces, previo a encontrar la antiderivada, de hecho no tiene antiderivada elemental porque no está en la tabla, lo que hacemos es hacer completación de cuadrados en el denominador. Nos queda de esta manera la completación de cuadrados. Llamamos u a x menos 2, aquí vamos a tener el diferencial y esto va a tener entonces la forma de la integral de du entre u cuadrado más 1, que sí tiene antiderivada que podemos buscar en las tablas. Eso es tangente inversa o arco tangente de x menos 2, más la constante c. Entonces, la primera integral es logaritmo natural de x multiplicada por 2 quintos. La segunda integral es logaritmo natural de x cuadrado menos 4x más 5 multiplicado por 23 décimos. Y la última es 54 quintos tangente inversa de x menos 2 más la constante c. Bien. Culminamos acá con el comentario. La integral con denominador cuadrático para su evaluación final requerirá de un procedimiento algebraico previo a su resolución. Ya se los dije, es completación de cuadrado. Bien, lo vamos a dejar solo hasta el caso 3. No vamos a comentar el caso en que tengamos factores cuadráticos que se repiten porque la verdad es mucho más largo el procedimiento. Sin embargo, si tienen la oportunidad de revisar, de ver por allí ejemplos, no se lo pueden perder. Hagan el esfuerzo por buscarlo. De tarea les voy a dejar que investiguen el procedimiento para integrar funciones racionales impropias. Recuerden que las funciones racionales impropias son las que el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador y entonces hay que dividir polinomios. Al dividir polinomios, entonces
la forma de escribirlo ya la vimos con anterioridad. Bueno, cómo se puede integrar una función racional impropia. Eso se los dejo de tarea para que ustedes lo investiguen. Como les dije, en el aula virtual tienen una carpeta con diferentes ejercicios. Bien, hasta aquí entonces es esta clase. Recuerden hacer sus consultas, sus preguntas y en la próxima sesión podemos entonces aclararlas y si no, continuar con el contenido de la materia. Que estén muy bien, que tengan un feliz día.